Buenos días, doctora. Mi nombre es Cristian Siliesar, clave 85 de la sección D, y hoy le vengo a hablar acerca de lo que es la irrigación de cabeza y cuello. Pero antes que nada, quiero decir que yo los huesos los utilicé todos de este color. Las glándulas las utilicé de esta forma y de este color y de esta hoja, al igual que los músculos de este color y la hoja. Muy bien. Y antes de empezar, tenemos que saber que este trabajo está dividido en dos partes y vamos a empezar a hablar de lo que es la primera parte. Muy bien, parte uno. En este dibujo vamos a hablar acerca de lo que es el origen de las arterias carótidas interna y externa, que se encuentran acá, externa e interna. Como podemos observar, acá hay dos líneas. Esta nos indica que está a nivel de lo que es el cuello y aquí a nivel de la cabeza. Eso quiere decir que las arterias carótidas interna y externa nacen a nivel de la cabeza, de 1 a 4 centímetros arriba del cartílago tiroides y a la altura de la cuarta vértebra cervical. Como podemos observar, estas nacen por medio de lo que es la arteria carótida común izquierda y la de este lado derecha. La izquierda nace directamente de lo que es el arco de la aorta, mientras que la arteria carótida común derecha nace de lo que es el tronco brachiocefálico, el cual él es el que nace de lo que es el arco de la aorta. Vamos al siguiente dibujo y vamos a hablar acerca de lo que es la aorta y sus ramas. Como podemos observar, aquí tenemos a lo que es la aorta ascendente. La aorta ascendente nos da lo que son dos arterias, las cuales están aquí en verde y son la arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. Luego tenemos lo que es el arco de la aorta. El arco de la aorta nos da lo que es el tronco brachiocefálico, dando origen a la arteria carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha. Luego tenemos a la arteria carótida común izquierda y a la arteria subclavia izquierda. Luego tenemos a lo que es la aorta descendente. La aorta descendente comienza de lo que es la cuarta vértebra torácica a la 12ª vértebra torácica. Y la que es la abdominal, la aorta descendente en sí es de la cuarta vértebra torácica a la cuarta vértebra lumbar, pero la aorta descendente se divide en dos porciones, la aorta torácica y la aorta abdominal, que están divididas por lo que es el hiato aórtico. La torácica comienza en lo que es la cuarta vértebra torácica y termina en la 12ª vértebra torácica, mientras que la aorta abdominal termina a la altura, bueno, comienza a la altura de la 12ª vértebra torácica y termina a lo que es la cuarta vértebra lumbar. Empecemos hablando de la porción torácica. La porción torácica, la parte torácica de la aorta, presenta lo que son dos tipos de ramas, ramas parietales y ramas viscerales. Las viscerales son las que se encuentran aquí. Aquí en negro tenemos a las arterias bronquiales que se encargan de irrigar a los bronquios, en rosado a las arterias esofágicas que irrigan al esófago, y aquí en negro tenemos a las arterias mediastínicas, que son arteriolas que irrigan el mediastino. Luego tenemos aquí a las parietales, a ramas parietales que están aquí en celeste, y son 9. Son las intercostales posteriores. Luego tenemos a la aorta descendente. En la aorta descendente, de igual manera, tenemos dos tipos de ramas, ramas parietales y ramas viscerales. En las ramas parietales tenemos solamente dos tipos de arterias. Tenemos en morado, que está aquí, que esta es las arterias frénicas inferiores. Y tenemos en azul a las lumbares. Esas son arterias parietales. Luego tenemos a lo que son las arterias viscerales, en las cuales está lo que está el tronco celíaco, el cual se encarga de irrigar lo que es el estómago, al hígado y al vaso. Luego tenemos a las mesentérica superior e inferior, que se encargan de irrigar al intestino delgado y grueso. Tenemos a las suprarrenales,
a las renales, a las testiculares u ováricas. Y luego tenemos a lo que son las ramas terminales de la aorta. Las ramas terminales de la aorta son estas tres que están en rojo. La del medio es la sacra media. La que se encuentra de este lado es la ilíaca común derecha y de este lado a la ilíaca común izquierda. Muy bien, vamos al siguiente dibujo. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es el origen de las ramas de la arteria carótida externa. Esta es la arteria carótida externa y aquí está lo que es la carótida interna. Vamos a hablar acerca de lo que son estas ramas que están aquí. La arteria carótida externa tiene tres tipos de ramas. Anteriores, que son las de este lado, posteriores y las terminales. Empecemos hablando de las ramas anteriores. Las ramas anteriores tenemos aquí en café a lo que es la arteria tiroidea superior, que se origina a 0.5 centímetros por la bifurcación, y esta arteria es medial, anterior e inferior. Luego tenemos aquí en amarillo a la arteria lingual. La arteria lingual se origina de 1 a 2 centímetros arriba de la arteria tiroidea superior, y esta es anterior, medial y superior. Luego tenemos aquí en rosado a la arteria facial. Esta se origina a 0.5 centímetros arriba de la arteria lingual, y esta es superior y anterior. Estas son ramas anteriores. Ahora vamos por las posteriores que están acá. Aquí tenemos en morado a la arteria faringe ascendente. Esta se origina de 1 a 2 centímetros arriba de la bifurcación, y esta arteria es superior, posterior y lateral. Luego tenemos aquí en verde a la arteria occipital. Esta se origina a 0.5 centímetros arriba de la faringe ascendente, y esta es oblicua, superior, posterior y lateral. Por último tenemos a la arteria auricular posterior, y esta nace a solamente 0.2 centímetros arriba de lo que es la occipital, y esta arteria es vertical, ascendente y posterior. Luego tenemos a lo que son las ramas terminales, que está en azul y está en anaranjado. La que está aquí en azul es la arteria maxilar interna, que se origina de 2 a 4 centímetros por el ángulo de la mandíbula, y la temporal superficial, que nace en lo que es en el espesor de la parótida. Muy bien, ahora empecemos hablando de lo que son ya las arterias y sus colaterales. Aquí tenemos a lo que es la arteria tiroidea, aquí la carótida externa, y aquí está la tiroidea superior. La tiroidea nos da, como podemos observar aquí en morado, tenemos a lo que es la arteria laringea superior, que se encarga de irrigar a la mucosa y músculos de la laringe. Luego tenemos aquí en azul a la arteria esternocleidomastoidea, que se encarga de irrigar al músculo esternocleidomastoideo en su porción media. Luego tenemos aquí a la arteria anterior, tiroidea anterior, que se encarga de irrigar a la cara anterior de la glándula tiroides. Tenemos aquí en café a la tiroidea media, que se encarga de irrigar a lo que es la cara lateral de la glándula tiroides. Y aquí en anaranjado tenemos a lo que es la tiroidea posterior, que se encarga de irrigar a lo que es la cara de la glándula tiroidea de su cara posterior. Como podemos observar, la tiroidea anterior se anastomosa con la tiroidea anterior del otro lado. Se juntan y dan origen a lo que son dos arterias, las cuales son las que están aquí en verde, que son las arterias cricotiroideas, que se encargan de irrigar lo que es la mucosa y membrana del cartílago cricotiroideo que se encuentra acá. Vamos al siguiente dibujo. Y el siguiente dibujo es la arteria lingual. Muy bien. Como podemos observar, aquí está la arteria lingual y aquí está la carótida externa, y aquí tenemos lo que es la tiroidea superior. Luego está la lingual. Esta lingual
nos da una arteria, que es la arteria del dorso de la lengua, que se encarga de irrigar lo que es la base, la lengua, la epiglotis y el pilar anterior. Luego tenemos el anaranjado aquí a lo que es la arteria suprayoidea, que se encarga de irrigar los músculos suprayoideos y pasa por el borde superior del ioides. Por último tenemos a las colaterales terminales, que son la ranina, que se encarga de irrigar la punta de la lengua, la parte anterior de la lengua y la mucosa. Y luego tenemos aquí en celeste a la arteria sublingual, que se encarga de irrigar a la glándula sublingual. Pero esta arteria, que es la arteria sublingual, nos da otra arteria, que es la arteria del frenio, la cual está aquí en café y se encarga de irrigar el frenio lingual. Y luego esta arteria nos da otras arterias, la arteria mentoniana, que se encarga de irrigar el tejido blando del mentón, que es esta verde que está acá, y en esta azul, y nos da también esta azul, que es la arteria mandibular, que se encarga de irrigar la mandíbula con relación a los incisivos. Vamos al siguiente dibujo. Aquí tenemos a lo que es a la arteria facial. La arteria facial tiene tres curvaturas. La curvatura 1, que es la supraglandular, la curvatura 2, que es la mandibular, y la curvatura 3, que es la curvatura facial. Muy bien, como podemos observar, en la curvatura número 1 tenemos a la arteria palatina ascendente o palatina inferior. Esta esta arteria nos irriga lo que es el pared lateral de lo que es la faringe, nos irriga lo que es el músculo estilogroso y nos irriga lo que es el paladar, el velo del paladar que se encuentra acá. Como podemos observar, esta arteria nos da otra arteria, la cual es la arteria tonsilar, que está aquí en verde. Esa arteria tonsilar nos irriga lo que son las tónsilas. Luego tenemos en la segunda curvatura lo que es la glándula submandibular, que está aquí en morado, y nos irriga la glándula submandibular. Luego tenemos aquí en anaranjado a la arteria submentoniana, que se encarga de irrigar lo que es el mentón y el piso de boca. Luego tenemos aquí en gris a la arteria macetérica, que se encarga de irrigar a lo que es el borde anterior del macetero, del músculo macetero. Luego tenemos a las pterigoideas, las arterias pterigoideas, que se encargan de irrigar lo que son los músculos pterigoideos. Luego tenemos aquí a lo que es la arteria labial inferior, que se encarga de irrigar a los labios, al bermellón. Y tenemos también a la labial superior, que se encarga de irrigar al labio superior. Como podemos observar, la labial superior se anastomosa con la labial superior del otro lado, dando origen a lo que es la arteria que está aquí en anaranjado, que es la arteria del subtabique, que se encarga de irrigar a lo que es la columena. Luego tenemos aquí en celeste a lo que es la arteria del ala, la arteria del ala de la nariz, que se encarga de irrigar a lo que es la piel y los músculos del ala de la nariz. Y por último tenemos a la colateral terminal, que se encuentra acá, que se encarga de irrigar a lo que es la base de la nariz, el párpado inferior y el saco orbicular. Vamos al siguiente dibujo. Y tenemos a lo que es la arteria occipital. La arteria occipital nos da lo que es una arteria, la cual es la arteria cervical posterior, que se encarga de irrigar a los músculos esplenio y semiespinoso, que está aquí en verde. Luego tenemos aquí en azul a la arteria esternocleidomastoidea superior, que se encarga de irrigar a la porción superior del esternocleidomastoideo. Luego tenemos en anaranjado a la arteria meningea, que se encarga de irrigar a lo que es la dura madre de la fosa posterior. Y luego tenemos a las ramas terminales, a la rama lateral y a la rama medial. La café es la rama lateral y se encarga de irrigar a la región lateral y posterior del cuero cabelludo. Luego la que tenemos aquí en verde es la rama medial y se encarga de irrigar
la región lateral y posterior del cuero cabelludo. Como podemos observar, la rama medial nos da una arteria, que es la arteria que está aquí en celeste, es la arteria meningia parietal. Como podemos observar, acá hay un círculo y pasa por lo que es el agujero parietal y se va a irrigar a la dura madre de los parietales. Vamos al siguiente dibujo y tenemos a lo que es la arteria auricular posterior. La auricular posterior nos da, como podemos observar aquí en azul, es la arteria cervical posterior que se encarga de irrigar a los músculos posteriores del cuello. Luego tenemos aquí en verde a las arterias parotidias que se encargan de irrigar a la glándula parótida. Luego tenemos aquí a la arteria estilomastoidea que pasa por la porción estilomastoidea del hueso temporal que está acá y se va a irrigar el oído medio de la cavidad timpánica. Por último tenemos a las colaterales terminales, tenemos a lo que es la arteria mastoidea que se encarga, que está aquí en morado, que se encarga de irrigar la región mastoidea del cuero cabelludo, y tenemos a la arteria auricular aquí en celeste que se encarga de irrigar la cara posterior del pabellón auricular. Aquí, en este dibujo, tenemos a lo que es la arteria faríngea ascendente. La arteria faríngea ascendente nos da unas arterias que están aquí en celeste, que son la arteria faríngea inferior, que se encarga de irrigar los músculos ¿cómo se llama? De la pared lateral de la faringe, y tenemos a los músculos, a las arterias prevertebrales que se encargan de irrigar a lo que son los músculos prevertebrales. Luego tenemos aquí a la arteria meningia posterior que pasa por el agujero yugular e irriga a lo que es la dura madre de la fosa posterior, que como podemos observar. Muy bien, ahora hablemos de lo que es la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna, como podemos observar, yo las clasifiqué, las porciones, en diferentes colores. La primera porción, que es la mandibular, la puse en morado. La segunda porción, que es la porción pterigoidea, en celeste, y la porción que está en anaranjado es la pterigopalatina. Solamente en sus ramas principales. Muy bien. Como podemos observar, esta se origina de 4 a 5 centímetros a nivel de la mandíbula, del ángulo de la mandíbula, y nos da la arteria auricular profunda que se encarga de irrigar lo que es el oído medio, la mucosa del oído medio y lo que es la ATM. Luego tenemos a la arteria timpánica anterior que se encarga de irrigar a lo que es la cavidad timpánica. Luego tenemos a la arteria meningia media que nos da dos ramas, una rama frontal y una rama parietal que se encargan de irrigar la dura madre. Luego tenemos a la arteria meningia, que está aquí en morado también, es la arteria meningia accesoria, y esta irriga lo que es al ganglio trigeminal y también a la dura madre, que se encuentra acá. Luego, aquí abajo, tenemos lo que es la arteria alveolar inferior, que es toda esta que se encuentra aquí en morado hasta que llega aquí el circulito. Muy bien, la arteria alveolar inferior nos da una rama que está rosado, que es la arteria del nervio lingual, que se encarga de irrigar al nervio lingual. Y tenemos aquí en verde a la arteria miloioidea, que se encarga de irrigar lo que es piso de boca. Luego podemos observar que nos da varias ramitas acá. Estas son las ramas óseas que se encargan de irrigar a la mandíbula. Luego, al llegar acá, tenemos lo que son ramas dentarias, que se encargan de irrigar a lo que son la raíz dental y ligamento periodontal de dientes posteriores. Algo que tenemos que saber es que las ramas dentarias presentan tres tipos de arterias: pulpares, septales y periodontales. Muy bien. Al llegar aquí al círculo que habíamos mencionado, este es el agujero mentoniano. La arteria alveolar inferior pasa por el agujero y cambia de nombre a arteria incisiva. Luego nos da la arteria incisiva unas ramas dentarias también para dientes anteriores, para ligamento periodontal y raíz de dientes anteriores. Luego que estamos acá en el agujero mentoniano, sale lo que es la arteria mentoniana, que se encarga de irrigar lo que es el tejido blando del mentón, el labio inferior y vestíbulo y encía labial
de dientes anteriores. Luego tenemos en la segunda porción, que están en celeste, aquí tenemos a lo que es la arteria temporal profunda anterior y temporal profunda posterior, que se encarga la anterior de irrigar al fascículo anterior del músculo temporal y la posterior de irrigar al fascículo temporal del fascículo temporal en su porción posterior. Luego tenemos aquí a la arteria masentérica. Luego tenemos a las arterias pterigoideas y luego tenemos a la arteria bucal, que se encarga de irrigar lo que es la región geniana. Y también irriga lo que es el vestíbulo de dientes posteriores, superiores e inferiores. Luego tenemos a la tercera porción en anaranjado. Aquí tenemos a la alveolar postero superior, que irriga los dientes posteriores superiores y pasan por la tuberosidad del maxilar. Luego tenemos aquí a lo que es la arteria palatina descendente y nos da dos arterias, la palatina anterior y la palatina posterior. La palatina anterior nos irriga lo que es el paladar duro y la arteria palatina posterior lo que es el paladar blando. Luego tenemos a la arteria vidiana, que se encarga de irrigar el techo de la faringe, que se encuentra aquí arriba. Luego, como podemos observar, tenemos a lo que es la arteria infraorbitaria, que se encuentra acá. La arteria infraorbitaria nos da otras arterias, la cual es aquí en morado tenemos a la arteria alveolar antero superior, que se encarga de irrigar a lo que son la raíz y el ligamento periodontal de dientes anteriores. Luego tenemos a la arteria palpebral, que es otra rama de esta arteria, otra rama de la arteria infraorbitaria, la arteria palpebral, irriga lo que es el párpado inferior. Tenemos a la arteria aquí en morado, que es la arteria nasal, que irriga pie lateral de la nariz. Y por último a la arteria labial, que se encarga de irrigar labio superior y vestíbulo y encía labial superior. Luego tenemos a la esfenopalatina. La esfenopalatina pasa por este agujero y entra a lo que es cavidad nasal. Al entrar en cavidad nasal nos da lo que es la rama lateral posterior que se encuentra aquí, que es la rosada que se encuentra de este lado. Y esta nos irriga lo que es la pared lateral de cavidad nasal. Luego tenemos a la rama septal, que irriga pared medial de cavidad nasal. Y esta va bajando hasta convertirse, hasta cambiar de nombre y volverse arteria nasopalatina. Y al convertirse en arteria nasopalatina, esta viene y se anastomosa con la que se encuentra acá, que es la arteria palatina anterior. Y estas dos arterias juntas irrigan lo que es el techo de cavidad bucal. Muy bien. Vamos al siguiente dibujo. El siguiente dibujo, como podemos observar, es la arteria temporal. La arteria temporal que se encuentra acá nos da una arteria que se denomina arteria masentérica, que irriga el borde posterior del macetero. Luego tenemos a las arterias parótidas que irrigan a la parótida. Luego tenemos aquí en celeste a lo que es la arteria facial transversa o transversa facial, que irriga la piel que se encuentra justo debajo del arco cigomático. Luego tenemos aquí a lo que es las arterias para la ATM, que se encargan para irrigar la ATM, aquí en verde. Luego tenemos en anaranjado a la arteria auricular, que se encarga de irrigar irrigar a lo que es el pabellón auricular en cara anterior. Aquí en azul tenemos a lo que es la arteria cigomático orbitaria, que se encarga de irrigar la piel lateral a la órbita. Tenemos también a lo que es la rama frontal, que ya son terminales, la frontal y la parietal. La rama frontal, que está en rosado, irriga la región frontal de cuero cabelludo, y la región frontal y región parietal irriga lo que es cuero cabelludo en región parietal. Luego tenemos a la meningia media, que se encarga de irrigar el fascículo medio del músculo temporal. Vamos al siguiente dibujo. Vamos a ver. Como podemos observar,
Pasamos a la parte 2. Aquí en la parte 2 vamos a hablar acerca de lo que es la irrigación del ATM. Como podemos observar, aquí en rojo tenemos a la carótida externa, aquí en azul tenemos a la maxilar interna. La maxilar interna nos da una arteria que es la auricular profunda, que se encarga de irrigar a la ATM. Y aquí en amarillo tenemos a la temporal superficial, la cual nos da una arteria, que son las arterias para la ATM, que se encargan de irrigar a la ATM, que se encuentra acá. Vamos al siguiente dibujo. Aquí podemos observar que tenemos la irrigación de los músculos pterigoideos. Aquí tenemos a lo que es la carótida externa y nos da en verde a la arteria facial. La arteria facial nos da lo que es la arteria, nos da arterias pterigoideas que están aquí en celeste, y tenemos a la maxilar interna que se encuentra acá en morado y nos da arterias pterigoideas para los músculos pterigoideos. Vamos al siguiente dibujo y tenemos al temporal. Aquí, como podemos observar, tenemos a la carótida externa y tenemos a la arteria maxilar interna. Esta maxilar interna nos da, como hemos mencionado antes, la temporal profunda posterior y temporal profunda anterior, que irrigan el fascículo anterior y posterior del músculo temporal. Y la temporal superficial, que está aquí en azul, que nos da a la temporal, a la arteria temporal profunda media, que irriga al fascículo medio del músculo temporal. Vamos al siguiente dibujo y tenemos a lo que es al macetero. El macetero está irrigado por lo que es la arteria facial, nos da la arteria macetérica. Luego tenemos a lo que es la maxilar interna. La maxilar interna nos da, la facial irriga el músculo macetero en su porción anterior. Luego tenemos al macetero, a la maxilar interna, y nos da una arteria macetérica que irriga la porción postero superior del macetero. Y la temporal superficial, que nos da una arteria macetérica que irriga la porción posterior, el borde posterior del músculo macetero. En el siguiente dibujo tenemos lo que es la región craneal y su irrigación. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es la temporal superficial, la carótida externa, temporal superficial, occipital y auricular profunda. Posterior. La occipital, como podemos observar, nos da dos ramas. La rama lateral, y la rama lateral irriga lo que es región lateral y posterior de cuero cabelludo, y la medial, región medial y posterior de cuero cabelludo. La arteria auricular posterior irriga lo que es, nos da una rama en celeste, la arteria mastoidea, que irriga porción mastoidea del cuero cabelludo. Luego la temporal superficial nos da aquí en amarillo a la rama frontal, que irriga la región frontal de cuero cabelludo, y la parietal, que irriga lo que es región parietal de cuero cabelludo. Vamos al siguiente dibujo. Y tenemos la irrigación de la cara. Como podemos observar, tenemos a lo que es la arteria lingual, que nos da una arteria que es la sublingual. La sublingual nos da la del frenillo, y la del frenillo nos da la del mentón, la cual irriga el tejido blando del mentón. Luego tenemos a la auricular posterior, la cual nos da una arteria en morado, que es la arteria auricular, que nos da la arteria auricular posterior, auricular, que irriga lo que es la cara posterior del pabellón auricular. Luego tenemos a la arteria facial. La arteria facial nos da una arteria que es mentoniana, irriga el tejido blando del mentón. La arteria labial, que está aquí en morado, que irriga el labio inferior. Arteria labial, que está aquí en verde, que irriga el labial inferior. Y tenemos también, tenemos que saber que la labial superior se anastomosa con la otra labial superior para dar lo que es la columela, y irrigan también lo que es la columela. Luego tenemos a lo que es la arteria de la nariz, que irriga piel y músculos de la nariz, que está acá. Luego tenemos a la angular, que irriga párpado inferior y piel de la base de la nariz.
Ahora hablemos de esta, que es la maxilar interna. La maxilar interna nos da la alveolar inferior, que nos da la arteria mentoniana, la cual irriga lo que es el labio y mentón. Luego tenemos a la bucal, que irriga lo que es la región geniana, y tenemos a la arteria infraorbitaria, que nos da la arteria infraorbitaria es la que nos da la arteria nasal, para que irriga piel de la nariz, piel de la lateral de la nariz. Tenemos a la arteria palpebral, que irriga lo que es párpado inferior, y arteria labial, que irriga labio superior. Por último, tenemos a la arteria temporal superficial, esta arteria nos da a la arteria auricular, que irriga pabellón auricular en cara anterior. Aquí en amarillo tenemos a la arteria facial transversa, que irriga la piel que se encuentra debajo del arco cigomático. Y por último tenemos a lo que es la arteria cigomático orbitaria, que se encuentra irrigando lo que es piel, eh, que se encuentra lateral a la órbita. Luego tenemos la irrigación del cuello. Como podemos observar, tenemos a lo que es la arteria tiroidea superior, que se encarga, aquí podemos observar que tenemos en azul a la arteria esternocleidomastoidea, que se encarga de irrigar la porción superior, la porción media del músculo esternocleidomastoideo. Luego tenemos aquí a lo que es la arteria occipital. La arteria occipital nos da una arteria que se denomina arteria, aquí está en café, cervical posterior, que irriga el músculo esplenio y semiespinoso, que están acá. Luego tenemos aquí a la arteria esternocleidomastoidea superior, que nos da también la occipital, y irriga porción superior del músculo esternocleidomastoideo. Luego tenemos a la arteria auricular posterior, que nos da una arteria a la que se denomina arteria cervical posterior, que irriga los músculos posteriores del cuello. Ahora vamos a lo que es el último dibujo, la irrigación de cavidad bucal. Esta lo dividí, puse aquí la maxilar interna y aquí puse las otras dos, que es la lingual y la facial, para tener un mayor orden. La maxilar va a irrigar esta parte. La puse así para que se pudiera entender. Empecemos hablando de esta arteria. Aquí podemos observar que tenemos lo que es la carótida externa y aquí tenemos a la arteria lingual. La arteria lingual nos da aquí en rosado a la arteria ranina, que irriga la lengua. Luego tenemos aquí a la arteria facial. La arteria facial viene aquí en gris y nos da a la arteria submentoniana, que irriga el piso de boca. Ahora hablemos de lo que es la maxilar interna. La maxilar interna nos da, aquí en azul, a la arteria alveolar inferior, que irriga el ligamento periodontal y también lo que es la raíz de los dientes posteriores. Luego tenemos a la arteria incisiva, que viene y nos irriga con sus ramas dentarias a los dientes anteriores, ligamento periodontal y raíz de dientes anteriores. Luego tenemos a la arteria mentoniana, que como hemos mencionado sale el agujero mentoniano y nos irriga lo que es vestíbulo labial y encía de dientes anteriores, que está aquí en anaranjado. Luego tenemos que ver que la alveolar inferior nos da aquí en amarillo a la arteria miloidea, que irriga piso de boca junto con la arteria submentoniana. Luego tenemos a la bucal, que irriga lo que es vestíbulo de dientes posteriores, superiores e inferiores y la región geniana. Luego tenemos a lo que es la arteria alveolar postero superior, que irriga ligamento periodontal y raíz de dientes posteriores, que pasa por la tuberosidad del maxilar. Luego tenemos aquí en verde a la arteria palatina descendente, que nos da dos arterias, la palatina anterior, que irriga paladar duro, y la palatina posterior, que irriga paladar duro, paladar blando. Luego la maxilar viene y nos da la arteria infraorbitaria. La infraorbitaria nos da lo que son dos arterias. La arteria alveolar antero superior, que irriga ligamento periodontal, raíz de dientes anteriores superiores. Y tenemos por último a la arteria labial, que irriga lo que es vestíbulo y encía superior de diente, bueno, encía labial de dientes superiores. Y eso sería todo. Gracias.